Bienvenidos a este espacio de reflexión. Bienvenidos a este espacio de personajes bíblicos. Antes de comenzar con la reflexión, saludo a todas las personas que en estos días habéis dejado vuestro comentario en el personaje bíblico que hace unos días Alejandro Salcedo nos ha presentado. Habló sobre Abraham. La fe en acción fue el tema que estuvo compartiendo. Gracias a todos por comentar el vídeo, también por compartirlo. Te invitamos a que puedas unirte también a nuestro grupo de amigos en Telegram, grupo abierto. En la caja de descripción de esta reflexión, de este vídeo en YouTube, podrás encontrar ese enlace y podrás encontrar información para que nos sigas en redes sociales. Te invito a que me acompañes. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. El látigo es símbolo de castigo. Y cuando lees látigo en la palabra de Dios, significa castigo divino. En el momento más sombrío de Jeremías, su esperanza se fortaleció con esa seguridad. Dios fue fiel y seguiría siéndolo. Jeremías estaba viendo el juicio de Dios, así como su amor inquebrantable. En el tiempo del juicio, la misericordia de Dios siguió sosteniendo a Jeremías, así como en los tiempos de prosperidad. Esos tiempos de prosperidad donde Jeremías profetizaba acerca del juicio de Dios. En el hebreo original, los 4 primeros capítulos del libro de Lamentaciones son poemas. Son poemas acrósticos. Cada versículo en todos los capítulos comienza con cada una de las letras del alfabeto hebreo. El capítulo 3 tiene 66 versículos en vez de 22, debido a que es un acróstico triple. Los primeros 3 versículos comienzan con el equivalente de la letra A, los 3 siguientes con la letra B, y así sucesivamente. Esta era la forma típica de la poesía hebrea. Versículo 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. El título que recibe este capítulo 3 de Lamentaciones es este: Esperanza de liberación por las misericordias de Dios. Jeremías se ve a sí mismo viejo, quebrantado. Esto lo dice el versículo 4. Muerto, sepultado. Esto lo dice el versículo 6. Prisionero, torturado como viajero desorientado, atacado por las fieras. Dice también la palabra como blanco de flechas, como objeto de burla, humillado, amargado. El versículo 6 dice lo siguiente: me dejó en oscuridad como ya los muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Uno cuando lee estas palabras deduce que Jeremías estaba desanimado, obviamente. Uno se desanima cuando está en la cárcel, cuando está preso. Los asirios practicaban una forma de tortura a los prisioneros, encerrándoles entre paredes en espacios reducidos. El profeta se sentía tan encerrado que, según él, ni sus oraciones podían ascender a Dios. Yo te reconozco que cuando era adolescente, yo en las noches tenía pesadillas, y eran pesadillas como las que te estoy mencionando ahora. Una habitación pequeña, oscura, que se iba haciendo más pequeña. Me imagino la situación por la que estuvo pasando el profeta Jeremías. ¡Qué angustia! ¡Qué momento de duda! ¡Qué momento de llanto, de dolor! El versículo 8 dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos.
Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Aljaba es donde los arqueros guardaban sus flechas. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras y me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Podemos notar que Jeremías había perdido casi las esperanzas. Entonces recordó algo que le hizo concebirlas de nuevo. Te invito a que leas el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Qué recordó Jeremías? Las misericordias de Dios. La palabra hebrea para misericordia puede ser traducida también como pacto de amor o amor fiel. Significa gesed. Está vinculado a compasión, fidelidad, bondad, verdad. La posibilidad de ofrecer sacrificios había desaparecido. Para la vida de Jeremías todo estaba perdido, pero permanecía la esed de Dios. Permanecía las misericordias de Dios. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Jeremías vio como un rayo de esperanza en todo el pecado y la tristeza que lo rodeaba. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios nos responde con agrado, nos brinda su ayuda cuando se la pedimos. Quizás haya algún pecado en mi vida o en tu vida y pensamos que Dios no nos va a perdonar. El amor inquebrantable de Dios, su misericordia son más grandes que cualquier pecado. Él promete diariamente perdonarnos. Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. El enemigo siempre estará ahí. El enemigo querrá hacerte pensar que Dios no te va a perdonar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto es lo que dice el versículo 23. Jeremías conocía la fidelidad de Dios. Dios prometió que el castigo seguiría la desobediencia y sucedió así. Sin embargo, él también prometió restauración y bendición a Jeremías. Jeremías sabía que Dios también iba a cumplir esa promesa. Hermanos, qué bueno que podamos creer en la fidelidad de Dios día tras día, y eso nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción es Jehová. Tú cuando leas en el Antiguo Testamento palabras como esta, mi porción, cuando leas pasajes con estas palabras, esto te tiene que llevar a las tribus, a la repartición de las tierras en las 12 tribus. La tribu de Leví no recibió tierras. El Señor dijo que sería la porción que le correspondía. Despojados de todo, menos de la misericordia de Dios, Jerusalén podría decir, mi porción es Jehová. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
En prácticamente 4 o 5 versículos hemos leído la palabra esperar. Esperar en Él, esperar en Dios. Esperanza. Esperar. Este verbo aparece 50 veces. Kavá es la raíz del sustantivo kivá, que quiere decir esperanza o expectativa. Kavá significa o expresa la idea de aguardar lleno de esperanza. Mi esperanza está en ti. ¿En cuántas veces hemos escuchado esta palabra, esta frase, verdad? Esperanza. El predicador, el pastor, en muchas ocasiones nos ha compartido sobre esperar en Dios, ¿verdad? Mi esperanza está en Dios. Hay muchas canciones con estas palabras. Mira lo que dice el versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Al igual que te hemos compartido que la noche pasará, ¿verdad? Cuando termina la noche, empieza un día, ¿verdad? Pues el periodo del castigo tendría finalmente que pasar. ¿Y qué hizo Jeremías? Lo mejor que podía hacer, esperar. Había que ser pacientes. Había que mantener la tranquilidad. Había que mantenerse obedientes. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lamentaciones capítulo 3, verso 27. Llevar el yugo significa ponerse bajo la disciplina de Dios voluntariamente, aprender lo que Él nos quiere enseñar. Esto significa meditación sobre lo que Dios quiere, arrepentimiento, dominio propio frente a las adversidades, paciencia, dependiendo de Dios en todo. Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. El versículo 28 dice lo siguiente, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Estaba diciendo, quien en verdad esté en humillación, que sufra en silencio, con sumisión, dispuesto a soportar la afrenta. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Esto es curioso, ¿no? Dé la mejilla al que le hiere. De esto habló Jesús. Pon la otra mejilla, ¿verdad? Significa someterse a abuso físico sin defenderse. Y cuidado, que viendo cómo está la sociedad hoy en día con estos temas, cuidado. Estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Someterse a abuso físico sin defenderse, sin devolver el mal. Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla y Él fue el ejemplo de esto al más alto nivel antes de su crucifixión. Le golpearon, le escupieron, le maltrataron, le hicieron de todo y Él puso la otra mejilla. Porque el Señor no desecha para siempre, dice el versículo 31. A pesar del sufrimiento, hay una visión sobre la naturaleza de Dios. El Señor no desecha para siempre. El Señor se compadece. El Señor no aflige. El Señor extiende su gracia, su misericordia a nosotros. Está dispuesto a perdonar. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Cuando te han hecho daño, cuando han levantado un falso testimonio contra ti, cuando te han dedicado palabras que te han desanimado, cuando han criticado tu persona, tu testimonio, ¿tú qué haces? ¿Les devuelves mal por bien por mal? ¿Pones la otra mejilla? Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
¿Aprueba el Señor el maltrato de prisioneros? ¿La renuncia a los derechos humanos? ¿A la justicia? No, el Señor no aprueba esto. Y hoy en día lo que está diciendo Jeremías, si lo estaba viviendo en su época, hoy esto se está viviendo aquí. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba, dice el versículo 35 y 36. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Yo lo que sí sé es que Dios es soberano. Dios es justo sobre los asuntos humanos y puede usar tanto el bien como el mal. También puede sacar un bien del mal. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno?, dice el versículo 38. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Si tú y yo estamos vivos, es porque Dios ha mostrado misericordia. Esto es lo que está diciendo Jeremías en este versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Eso es lo que significa el hombre viviente. Estar vivo constituye una señal de que Dios ha mostrado misericordia. Los padres disciplinan a sus hijos para formar una buena conducta. Dios disciplinó a Israel para formar una vida y una adoración correcta. Tú y yo no debemos quejarnos de la disciplina, sino aprender de ella. Si estamos en disciplina, puede ser por varios motivos. En primer lugar, porque hemos pecado, hemos desobedecido, hemos hecho las cosas mal y necesitamos corrección. Es posible, y en muchos casos, que estemos en disciplina por un falso testimonio, por algo que no hemos hecho. Puede que tú tengas la razón y otro no, y puede que estés en disciplina. No te quejes de la disciplina, aprende de ella. Señor, ¿qué puedo sacar de esta situación? Confía en Dios. Y sobre todo, si esa disciplina es injusta, si han sido injustos contigo, no te preocupes, no te preocupes. Dios hará justicia. Debemos permitir que la corrección de Dios haga surgir en nuestra vida la clase de conducta que a Dios le agrada. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Cuando la palabra de Dios dice volvámonos a Jehová, significa arrepentimiento. Verdadera oración. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos, volvámonos a Dios, volvámonos a Jehová. Esto es reconocer que se había revelado, que habían sido desleales. Pero Dios no levantó el castigo. Esto había quedado claro. Jeremías advierte que la cautividad vendría inevitablemente. Lo bueno que tenemos aquí la misericordia de Dios. Así debían ser comprendidas las palabras. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Curioso, ¿verdad? Interesante estas palabras. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Yo puedo entender que Dios no iba a ser conmovido por las oraciones, por los ruegos. A mí estos versículos me dan a entender que el pueblo de Israel, que hasta el propio Jeremías, oraban a Dios para que quitara ese momento de cautividad. Era juicio de Dios. Dios no sería conmovido por los ruegos de cancelar, de omitir la cautividad. Tales oraciones no pasarían. Dios había instruido repetidamente a Jeremías para que no rogara de esta manera en favor de Israel. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos.
Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. En un momento del ministerio de Jeremías, los que hemos leído la historia, al propio profeta de Dios lo lanzan a una cisterna vacía. Lo dejaron allí para que muriera en el lodo que había en el fondo, pero Dios lo rescató. Y Jeremías utiliza esta experiencia para ilustrar, para enseñarnos cómo la nación se estaba hundiendo en el pecado. Eso es lo que estaba produciendo el lodo en el fondo de esa cisterna. Yo me imagino a Jeremías intentando andar sobre ese lugar. Son como las tierras movedizas. Te empiezas a hundir. Y Jeremías utiliza su testimonio, esa experiencia, para ilustrar, para mostrarnos cómo la nación de Israel se estaba hundiendo en el lodo, en el fango, en el pecado. Si se volvían a Dios, Dios los iba a rescatar. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, dice el versículo 53. Es difícil decir si Jeremías se está refiriendo a su propia experiencia. Yo pienso que sí. O a lo mejor estaba hablando de la cisterna como símbolo de la muerte o de la desesperación. Si fuera así, estaría personificando los sufrimientos de la nación. Aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Esto simboliza dificultades, momentos de prueba, de adversidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en el mar o en una piscina? Y a lo mejor ha llegado, por ejemplo, en el mar, una ola y nos ha cubierto por completo. En ciertos momentos hay ese momento de angustia, de infortunio, ¿verdad? Hay ese temor de, cuidado, que la ola es más grande que yo, que ya no estoy tocando el suelo con los pies. Cuidado. Pues imagínate. Aguas cubrieron mi cabeza. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Todos entendemos que Dios es juez justo. Dios vindica al inocente y al mismo tiempo castiga a sus opresores. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Leyendo las palabras de Jeremías, uno puede entender que está clamando por venganza. Se aferra a la promesa de Dios de que haga justicia. Entrégalos al endurecimiento de su corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Esto es lo que estaba diciendo el profeta Jeremías. Muchos de nosotros hemos pasado por ese momento de aflicción, de prueba. Ese momento donde queremos tirar la toalla. Ese momento donde queremos decir hasta aquí llego. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en tirar la toalla? Hemos pensado en renunciar en el ministerio. Hemos pensado en abandonar la iglesia. Hemos pensado en abandonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en tirar la toalla? Al ver, por ejemplo, que la justicia de Dios no llega.
Jeremías clama por venganza. Busca a Dios, el único que le puede sacar de esa situación. ¿Qué hizo Pedro cuando empezó a andar sobre las aguas y empezó a hundirse? Empieza a caminar sobre las aguas, dirigiendo con su mirada puesta en Jesús, pero de repente quita la mirada de Jesús y empieza a hundirse. ¿A quién clama Pedro mientras está hundiendo, mientras está ahogando? ¿A sus compañeros? ¿A los otros discípulos? ¿A su hermano Andrés? ¿Clama a sus padres? ¿Clama a su madre? No. Clama al único que le puede sacar de esa situación. Y yo creo que esta es la lección que nos da Jeremías en esta mañana, en este día, en esta noche, cuando escuches la reflexión. En tiempo de prueba, en tiempo de adversidad, ¿a quién buscas? Jeremías busca a Dios porque es el único que le puede sacar de esa condición, de esa situación. Pedro clamaba a Jesús porque Jesús era el único que le podía sacar de ese momento, de ese hundimiento que estaba sufriendo. En tiempo de prueba, en tiempo de angustia, busquemos a Jesús. Pero también cuando lleguen los días buenos, los días agradables, cuando el sol esté en lo alto, también busca a Dios. Muchas veces buscamos a Dios en tiempo de prueba, ¿verdad? Cuando las cosas me van mal. Ahí es cuando busco a Dios. Pero cuando las cosas me van bien, ¿le seguimos buscando? La decisión es nuestra. Jeremías estaba pasando por un momento de aflicción. Y la única salida para ese problema, el único que le podía sacar de esa situación, era Dios. Y por eso clama, incluso clama por venganza, por sus enemigos. Es tiempo de clamar a Dios. Viendo cómo está ahora mismo la sociedad, lo mejor que podemos hacer tú y yo es buscar a Dios. Buscarle. Y que Dios tenga misericordia y que Dios haga justicia en su tiempo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Buscar a Dios. Y como hemos leído, esperar en Él. Esperar en Dios.